ese deseo del cielo de que seamos protegidos del engaño y que estemos en el lado de la victoria. Gracias porque el Espíritu Santo tocó nuestros corazones para estar hoy aquí y porque hemos respondido. Si alguien más ha de venir y de escuchar tu palabra, apresura sus pasos, abre su oído a la influencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Buenos días para todos. Quiero decirles que mientras venía en el camino con mi hijo, él me recordaba algo, y es que hace hoy 49 años que mi mamá dio a luz su segundo hijo y le puso por nombre Carlos Martín. Así que yo lo que hago en este día es llamar a mi mamá y felicitarla primero, porque yo no recuerdo este día, pero ella sí lo recuerda. Pero le doy gracias a Dios sí por esa oportunidad que nos da de estar en esta vida con el propósito de pasar a la eternidad. Porque la idea de la palabra es que podamos vivir donde los años no se cuentan. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar. Y el vigor perenne, ¿qué es eso? El vigor perenne. La fuerza no se perderá. Me decía el hermano Sánchez esta mañana, no, tengo unos dolores y luchando. Dice, bueno, uno como que, pero ya eso se va a acabar. Y vamos a estar todos con fuerza, Sánchez. Ya con juventud eterna, primavera sin menguar, sin dolor, sin sufrimiento. Así que alabamos al Señor por eso en esta hora. Muy bien, en el día de hoy vamos a estar estudiando la iglesia del vencedor. La iglesia del vencedor. Recuerden que estamos en una guerra, es una batalla, nos muestra Apocalipsis, pero en esa batalla nos dice quién es el vencedor. Interesante que hoy comenzamos a ver otros actores de la guerra. Pero quiero decirles que en esta guerra, en esta batalla, actores principales, tenemos al que está sentado en el trono, tenemos a Jesucristo, tenemos los que están con Él. Son actores, pero los actores principales es Jesús. Del otro lado tenemos actores principales, pero en cuanto a los objetos de la batalla, el Señor no hay un enemigo. Es decir, los seres humanos, Dios no los ve como enemigos. Dios ve a todo ser humano como un objeto a quien Él quiere salvar. Hay personas que se van a perder, pero no porque ellos eran el enemigo, sino porque se dejaron engañar. Y el mensaje de Dios, el mensaje de Apocalipsis es para que abramos nuestros ojos y no nos dejemos engañar y estemos entonces del lado de la victoria. Hoy el estudio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a leer primero el capítulo completo. Y estaremos en un solo capítulo, que es el capítulo 12. Y luego dedicaremos tiempo para analizar el capítulo. Apocalipsis capítulo 12, son 17 versículos. Así que busque su Biblia, si no, creo que Josué nos lo va a poner por allí. Comenzamos en el versículo 1, Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, ¿qué pasó? Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Después de la lectura ya volvemos al versículo 1 y vamos a comenzar a analizar algunos detalles. Lo primero es que nos presenta una mujer vestida del sol. En la Biblia, la mujer representa ¿a quién? A la iglesia. Bueno, antes de seguir, quiero decirle que estoy contento porque tengo la representación buena de mi grupo pequeño hoy. Tengo a Belkis y tengo a Clara. Así que Dios les bendiga mucho en esta hora. Eso es parte de la reunión de anoche, que removimos sí, la asistencia. Tengo las fotos de anoche, no las he publicado, pero por ahí vienen, si Dios quiere. Muy bien, entonces en el versículo 1 es que estamos hoy, el 12:1. Correcto, ahí está. Esta mujer vestida de él, la mujer representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Pero esta mujer está vestida del sol. ¿A quién representa el sol en la Biblia? Malaquías 4:2 dice que Jesucristo es el sol y el rostro de Cristo era como el sol. Jesucristo ofrece vestiduras blancas. Jesucristo dice para que cubra la vergüenza de tu desnudez. Así que vestido del sol es vestida de la justicia de Cristo. Es una iglesia que reconoce que su salvación se debe al Cordero. Así que la salvación es por Cristo Jesús. Ahora tiene una corona de estrellas, sobre 12 estrellas sobre su cabeza. El versículo 2 nos da algunos detalles. Estaba encinta o estaba embarazada. Así que la iglesia estaba embarazada. Qué interesante pensar que la iglesia estaba embarazada. ¿Por qué estaba embarazada la iglesia? Es que la iglesia esperaba
la mujer le esperaba al Mesías. Cuando nació Caín, ¿saben qué nombre le puso Eva? Dice, este es Jehová, ha nacido. Ella pensaba que nació Caín era, y toda mujer esperaba que él viniera. Así que la iglesia, el pueblo de Dios, estaba esperando que viniera. Iba a venir a través de una mujer, vino a través de María. Por eso algunos han pensado que este capítulo tal vez habla de María. Pero estamos en el libro de Apocalipsis, y recuerden que cuando estamos en Apocalipsis, lo primero que tenemos que pensar que es simbólico. Así que estaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Cómo cuántos meses tenía? No piensa que estaba como en los 9 meses. Estaba con dolores de parto. Así que la mujer iba a dar a luz, la iglesia iba a dar a luz. Pero ¿qué pasa ahora? Les decía, el versículo 3, el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el personaje principal de Apocalipsis? Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Hasta ahora hemos hablado de Jesucristo, de Dios. Sin embargo, ahora nos va a comenzar a presentar el lado contrario. Y nos habla ahora del dragón. Atención, por favor. Hoy y mañana solamente que voy a mencionar estos personajes. Porque el personaje principal del libro, ¿quién es? Jesucristo. Ahora nos está presentando el otro bando y nos habla de un gran dragón escarlata, un gran dragón rojo. Así que Apocalipsis no es el libro del dragón. Apocalipsis es el libro de Jesucristo. Él se presenta allá como el Cordero de Dios exaltado. Entonces este dragón, recuerden que estamos hablando de un lenguaje apocalíptico. Por eso cualquiera se asusta. Un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. La diadema es una especie de corona real. Hay una cosa que le llaman estéfano, que corona, y otra es la diadema. Tiene que ver más con la realeza. Así que este dragón también se da atribuciones divinas, porque tiene en sus cabezas estas diademas. El versículo siguiente dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué implica eso? Los ángeles que el dragón se llevó con él en la batalla que describe más adelante que hubo en el cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a ¿quién? A fin de devorar a su hijo tan pronto como. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Qué pasó cuando Cristo nació? ¿Qué trató de hacer Satanás? Trató de destruirlo. Y allí saben lo que pasó y cómo mandaron a matar los niños en Belén, con el fin de devorar al niño tan pronto naciera. Pero ¿qué pasó? El versículo 5 entonces nos dice que la mujer dio a luz al hijo varón, que reirá con vara de hierro a todas las, porque ese hijo es el rey de reyes y señor de señores. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su. Ahí no describe lo que pasó. Apocalipsis ahí no describe lo que pasó. Eso no lo contó en los evangelios. Pero nosotros sabemos la batalla que hubo y sabemos que Jesucristo, frente a todo lo que Satanás quiso hacerlo, Jesucristo logró la victoria. Se cumplió la profecía de Génesis 3:15. ¿Qué decía Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en él. Eso es en el talón. Lo que estaba diciendo esa profecía era que iba a venir una descendencia de la mujer, una simiente que a la serpiente le iba a dar ¿dónde? En la cabeza. Y eso ocurrió cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Es como si Cristo se hubiera encontrado en un salón, digamos, que están solo la serpiente y está Jesús. Y yo quiero que usted imagine si usted está en un lugar con una serpiente que lo quiere atacar y usted está solo. Y usted no tiene nada para defenderse. La serpiente le está atacando. ¿Con qué usted se va a defender? ¿Usted le va a dar la mano? No, usted va a tratar de defenderse lo más posible con los pies. Pero si usted le lanza a la serpiente con los pies, ¿qué va a hacer la serpiente? Le va a morder con los pies. Y es lo que está diciendo ahí simbólicamente la profecía. Así que llegó un momento, un encuentro final cuando Cristo esté en la cruz, que entonces viene el ataque y es como que en la cruz Cristo levantó sus pies. Y entonces, ¿qué hizo la serpiente? Lo mordió. Pero ese domingo por la mañana, ese pie de Jesús bajó con todo y le aplastó la cabeza. Desde entonces,
El diablo es un enemigo que está derrotado. Claro, un hermano me decía, pastor, no diga que el enemigo está derrotado, porque la gente entonces, yo quiero decirle que sí está derrotado, pero él todavía tiene poder. El diablo es como un presidente en periodo de transición. O sea, ya perdió, ya él no es presidente, pero todavía está para entregar. Atención, el diablo no anda buscando personas para ganar. El diablo perdió. El diablo busca personas para que se pierdan con él. Por otro lado, Cristo no anda buscando personas para ganar. Ya Cristo ganó. Cristo anda buscando personas para que participen de su victoria. Satanás, su afán es que se pierdan con él y quitarle gozo a Dios. Porque él sabe que el gozo de Dios es cuando una persona se arrepiente. Él sabe que el gozo del cielo es cuando una gente dice no al mundo y dice ya, yo no voy a ser de este mundo, yo voy a ser de la eternidad. Yo voy a recibir lo que Jesús hizo por mí. Por lo tanto, Cristo subió al cielo victorioso. Cristo subió al cielo en victoria, pero nosotros quedamos aquí en la tierra. Y noten ahora que dice el versículo siguiente, dice que la mujer tuvo que huir. La iglesia comenzó a ser perseguida en tiempo de Cristo. La iglesia siguió siendo perseguida por el imperio romano y hubieron grandes persecuciones. Mataron a muchos cristianos. Dice Tertuliano para el primer siglo, segundo siglo, que la sangre de los cristianos era como semilla. Es decir, donde moría un cristiano, se levantaban muchos más. A niños decidían dar su vida por el Señor, porque le decían que negaran a Jesús. Y decían, no voy a negar a Jesús, yo voy a servir a Jesús. Pero como los cristianos crecían y crecían, Satanás cambió la estrategia. Y dijo, no me conviene así. Entonces, ¿saben qué hizo el diablo? Se unió. Ya no era el imperio que iba a perseguir a la iglesia, ahora era la iglesia que iba a perseguir a la iglesia. ¿Cómo lo iba a hacer Satanás de esta forma? Él utilizó al emperador Constantino, que Constantino decidió hacerle supuestamente un favor a la iglesia. Su mamá, se dice la historia que ella era cristiana y él por eso supuestamente se hizo cristiano. Pero Constantino sacó a la iglesia de estar escondida y ahora la iglesia podía estar pública. Constantino los edificios que estaban dedicados a los dioses paganos se los dio a la iglesia cristiana. Eso aparentemente estaba bien, pero eso trajo serios problemas, porque los mismos sacerdotes de esos templos paganos fueron los que ahora dirigían la iglesia cristiana. Y las mismas ceremonias que utilizaban quisieron seguirla usando en el cristianismo, pero cambiándole cosas. Por ejemplo, ellos tenían muchos dioses. Y cuando se hicieron cristianos le dijeron, hay un solo Dios, solamente se puede adorar a Dios. Pero ellos dijeron, ¿y nuestros dioses? Y decidieron entonces cambiarle nombre a sus dioses. El que adoraba a Zeus dice, vamos a ponerle a este San Pedro. Y vamos a ponerle a este San Miguel. Y vamos a ponerle. Y entonces le cambiaron nombres. Y decidieron, y ahí comenzó la adoración a los santos, que era contrario al segundo mandamiento de la ley de Dios. Ellos adoraban también a una madre diosa y su hijo. Sí, entonces dijeron, pero ¿y la madre diosa? Se mira, estamos como ¿qué vamos a hacer con ella? Pero Jesús tuvo una madre, así que lo que le vamos a hacer, que a ella le vamos a poner María, y ahí Jesús comenzó esas cosas. Los paganos adoraban el día del sol, la mayoría era el día del sol, que era el domingo, Sunday, el día del sol. Cuando llegaron al cristianismo, el cristianismo dice, no, es el sábado, el día de reposo. Y Constantino dice, no hay problema, que también se repose el día del sol. Pero eso fue contrario a lo que decía el cuarto mandamiento. Y ahí comenzó a perderse la pureza de estas verdades. ¿Qué pasó ahí? Que la iglesia ahora se encontró que la iglesia estaba vestida del sol. ¿Y el sol representa a quién? Pero no le dije ahorita, no le enfaticé que tenía los pies sobre la luna. Y la luna representa también la palabra de Dios. Porque la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz que viene ¿de dónde? Del sol. La Biblia, el poder de la Biblia no está en las letras que hay ahí. Eso es letra igual que, pero eso contiene la palabra de Dios.
Así que la iglesia debe estar apoyada en la palabra de Dios y vestida de la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? La gente fieles de la iglesia dijeron, no, es que la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que no debemos adorar imágenes. La palabra de Dios dice que el día de reposo es el sábado. Eso desató una gran persecución, porque entonces los dirigentes de la iglesia veían a esos hermanos como los que se oponían al avance de la iglesia. Y eso desató una persecución de la iglesia contra la iglesia. Entonces la palabra dice que la mujer tuvo que huir al desierto. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. En la profecía entendemos que un día es igual a un año. Día por año te lo he dado, dice Número 14:34 y Ezequiel 4:6. Día por año. 1260 días serían entonces ¿cuántos años? 1260 años. Eso refiere a la persecución que ocurrió durante lo que se conoce como la Edad Oscura, la Edad Media. Desde el año 538, el emperador Justiniano le dio autoridad, por ejemplo, a la iglesia de perseguir y matar a todo el que se opusiera a ella. Desde el 538 comenzó oficialmente esa persecución. Y esa persecución prácticamente se extendió 1260 años más tarde, hasta 1798. ¿Qué pasó en 1798? El general francés Berthier apresó al Papa Pío VI y entonces ahí oficialmente terminó ese periodo de persecución. Atención, la profecía decía que la iglesia iba a estar escondida. ¿Iba a estar cómo? En el desierto. Porque hay gente que dice, no, la iglesia siempre ha sido esta porque esta es la que siempre ha estado. Pero la iglesia no es un nombre, la iglesia es esa que está vestida de la justicia de Cristo y que está apoyada en la palabra de Dios. Así que de esa manera encontramos la iglesia. Ahora, ¿qué ocurrió durante ese tiempo? En el libro de Apocalipsis hice una pausa desde el versículo 9 hasta el versículo 12 para describir que todo eso es producto de algo que pasa en el cielo. Cuando Cristo muere y resucita, también eso que ocurre aquí en la tierra es parte de una batalla que hay ¿dónde? En el cielo. Y el cielo encuentra que ya está decidido. Satanás no engaña a nadie más en el cielo. Pero los que se entregan a Cristo también aparecemos en el libro de Apocalipsis como los que moran en el cielo. Si estamos en Cristo no hay que asustarse. Si estamos en Cristo estamos seguros. Porque Cristo ganó la victoria y la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Y se le llama Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Miguel es quien como él. Miguel es un nombre que se le atribuye a Cristo cuando está en batalla, cuando está en pelea. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia durante ese tiempo que tiene que estar escondida? Durante ese tiempo que es perseguida, durante ese tiempo que es maltratada. Se perdieron muchas verdades porque la gente no tenía Biblia. Estaba prohibido tener la Biblia, por eso lo perseguían, por eso lo mataban. Así que las verdades de la Biblia solo se repetían, pero algunas con el tiempo se perdieron. Así que Dios decidió comenzar a sacar la iglesia del desierto. Yo quiero que veamos Josué el versículo 13, vayamos al versículo 13, sí, ahí del 12-13, el capítulo donde estamos. Y entonces nos dice Apocalipsis 12-13 que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿persiguió a quién? A la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y el versículo 14, ¿qué nos dice entonces el 14? Y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un. Aquí aparece otro periodo profético. 1260 días, el versículo 6. Y ahora el versículo 14 nos habla de tiempo y la mitad de un tiempo. Ya en el capítulo 11 nos hablaba de 42 meses. Y en el capítulo 13 nos va a hablar de 42 meses. Ese periodo de tiempo es el mismo. Noten, la palabra tiempo en la Biblia se refiere a un año. Y cuando